Ildefonso Guajardo. Él fue secretario de Economía en el gobierno pasado, pero él fue el operador de todo el TEMEC. El TEMEC, que hoy voy a preguntarle si efectivamente está en riesgo o no está en riesgo. ¿Qué es lo que, en qué no está de acuerdo el presidente López Obrador? ¿Ha habido algún cambio del presidente López Obrador de lo que mandó negociar como presidente electo, ahora como presidente de la República? Ildefonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, qué gusto saludarte. Buenas tardes. A ver, ¿qué papel jugó Jesús Seade, que fue el negociador del presidente electo López Obrador, en el tramo, pues casi final, ¿no?, del TEMEC? Así es, recordarás tú que nosotros cerramos el día 27 de agosto. La elección fue en julio y obviamente fue cuando se incorporó Jesús Seade al proceso y nos acompañó aproximadamente 6 semanas de negociación o por ahí, más o menos. Y fueron semanas muy intensas. Jesús, su título era designado como observador, pero la verdad es que se sentó en la mesa de negociaciones y fue muy activo en el proceso con sugerencias y algunas ideas, pero donde él prácticamente tuvo el mandato de negociar fue el capítulo de energía. Para nosotros era fundamental que el nuevo gobierno, por entrar en diciembre, estuviera de acuerdo, dado que sin ese acuerdo no hubiera habido votación de Morena a favor en un Senado mayoritariamente morenista en esa nueva legislatura. Entonces, efectivamente, él traía un mandato, intentó sacarlo como se lo dieron, no le fue posible, y hubo ahí una serie de algunos cambios, sobre todo el capítulo 8, que era un capítulo de cooperación en materia de petróleo, y fue transformado pues, en una media cuartilla que incluye 2 párrafos. El párrafo que dice que el petróleo es nuestro, como así lo dice incluso la Constitución con la reforma energética del 15, y el otro elemento que pues somos soberanos y que en cualquier momento podemos cambiar nuestra constitución y nuestras leyes, pero eso no nos exime de la responsabilidad de recompensar a nuestros socios cuando les cambiamos las reglas del juego. A ver, aquí no sé, porque habla de lo energético. El presidente López Obrador dice que obviamente que la energía eléctrica es hidrocarburo, ¿sí? Es hidrocarburo porque se produce con gas. Y yo agregaría con electricidad también. Bueno, no necesariamente, porque lo que hizo muy bien la reforma constitucional del 15 fue incluir las energías alternativas. Y en ese sentido, bueno, para empezar, el gas con el que se produce la energía eléctrica es importado. O sea, no hemos sido capaces realmente de producir gas porque no completamos con las inversiones que requiere Pemex y por lo tanto nuestro gas sigue sepultado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente el capítulo 8 habla de hidrocarburos, pero la electricidad se produce con un gas donde somos deficitarios, se produce con energía eólica y energía solar. Entonces, realmente la gran diferencia está en que sí, efectivamente los mexicanos somos dueños de nuestro petróleo y es un recurso no renovable, pero la electricidad para generarla hay que producirla y hay que producirla con múltiples fuentes. Y en ese sentido, creo que motivar una inversión de energías limpias y competitivas pues es una mejor ruta, ¿no? Entonces, a ver, este artículo 8, ¿le puedo decir así, Sí. Ildefonso? Que Capítulo. aportó, capítulo 8, que aportó Jesús Seade, no tiene nada que ver con la electricidad, con la energía eléctrica. Absolutamente nada que ver con electricidad. Y en materia de petróleo, lo único que hace es simplemente reafirmar cosas que ellos son parte de nuestra constitución. O sea, no son novedades. En alguna otra parte, Ildefonso Guajardo, se establece en el TEMEC que es obligatorio cumplir con los acuerdos y si no, hay, bueno, llegar hasta el panel y los aranceles. Sí, mira, primero el tema A aquí ver, es que cuando intentan defender que según ellos lo entienden como una reserva, pues la verdad no, las reservas se hacen en los capítulos respectivos. Te doy un ejemplo. Hay un capítulo que se llama Empresas Estatales, donde se regula su comportamiento y dice que no puedes hacer prácticas discriminatorias para favorecer a tus monopolios o tus empresas estatales. Y en ese sentido, por ejemplo, si tú quieres que solo Pemex venda gas, pues estás discriminando con otras empresas. Si tú quieres
que CFE sea la primera que haga el despacho de energía sin competir en el mercado, pues también estás violentando compromisos adquiridos. Lo que batallan en entender es que los compromisos están en capítulos transversales y esos son los que se están alterando y son los que la embajadora Catherine Tai, puntualiza en su carta. Y en ese sentido, pues es evidente que sí estamos incumpliendo en esos compromisos. Entonces, no, en ninguna parte de la carta de la embajadora dice, es que el petróleo no debe de ser los mexicanos. Pues ellos lo reconocen que es de los mexicanos. Pero el tema es que siendo de los mexicanos y habiendo una empresa productiva de los mexicanos, esa empresa debe comportarse en el mercado en condiciones de piso parejo, no tomar ventaja sobre los demás. Y cuando tú haces una nueva regulación, por ejemplo, que no pudiste cumplir con las gasolinas que debiste de haber mejorado para que no contaminen o el diésel, y ahora les vas a dar 5 años de plazo y solo se lo das a Pemex y no se lo das a su competencia en materia de gasolinas, pues ahí estás violando el trato parejo, ¿no? Ahora, Carlos Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador, publica en el Universal, dice que el presidente López Obrador ha ido cambiando su concepto en el tema de la producción eléctrica. ¿Tú lo ves así? Pues mira, yo creo que desde el inicio, una de las cosas que la gente no conocía era aquella conferencia de prensa del 27 de agosto en la Embajada de México. Y yo me permití recordar que a una pregunta explícita, el embajador Seade contestó, el presidente en público y en privado ha dicho que no piensa cambiar el marco constitucional en materia de energía, ni de cambiar las leyes. Y eso lo dijo Jesús Seade públicamente. Yo sí creo que en el momento de la elección hubo un discurso y después de la elección de alguna manera cambió el discurso. Y lo que estamos viviendo ahorita es efectivamente un cambio total de discurso que se aleja del respeto a estos temas relativamente técnicos de competencia, pero que se envuelve en un debate pues, más ideológico, más ideologizado que de los temas que deberíamos estar discutiendo en la integración. ¿Y esto a qué nos puede llevar? Bueno, como tú bien mencionaste, Joaquín, primero, pues ya se supone que el panel se va a reunir a partir del 20 de julio. Perdón, las consultas, no, perdón, el panel no se va a reunir. Consultas, la reunión de las consultas va a suceder, tienen a partir del 20 de julio 75 días para llegar a un acuerdo y evitar el panel, pero por los discursos que estoy escuchando lo veo muy difícil. La esperanza la mantiene la secretaria de Economía, espero que se siga manteniendo, pero de no llegarse a un acuerdo donde el gobierno mexicano corrija cómo está aplicando el tema eléctrico y el tema de hidrocarburos, pues iríamos a la formación de un panel. En 75 días es cuando tendría derecho Canadá y Estados Unidos a solicitarlo. Y ese panel tendrá 6 meses para su resolución, para llegar a una resolución a través de testimonio, de análisis, de expertos, etcétera. Y si se confirman de que nosotros violamos los acuerdos, pueden imponer aranceles por el monto que los árbitros definan que es el daño. Y aranceles, ellos deciden en qué productos. Puede ser en productos frescos mexicanos. Generalmente cuando nosotros lo hicimos, ubicamos productos sensibles que motivaran al Congreso americano a responder favorablemente a nuestra demanda. Entonces ellos pueden meterse con temas de azúcar, con temas de aguacate, con temas de tomate y poner aranceles por el monto del daño que ellos estimen que se ocasionó. Esto claramente puede pasar en el contexto a partir de un año, contando del 20 de julio. Eso sería, y adelantándome un poco a tu pregunta, yo creo que es en la ruta en que estamos avanzando. Por todo lo que escuchamos, por el 16 de septiembre, lo que se ha comprometido el presidente a definir la postura antes de que lleguemos al fin de las consultas. Y eso nos llevaría simplemente a que nos impongan aranceles y estarán permanentes hasta que nosotros no corrijamos aquellos temas que estamos generando como violación al acuerdo. Creo que ese es el escenario más factible. Dudo que eso nos lleve a salirnos del acuerdo comercial. Ahora, esto del panel es un juicio, ¿no?
Lo puedo Es, traducir así, ¿no? son árbitros internacionales, sí, digamos, el demandado presenta sus argumentos de defensa, presenta pruebas, presenta hechos, presenta interpretaciones, y los que demandan hacen lo mismo, presentan sus pruebas conforme a la violación. Entonces se dirimen, se llaman testigos, y al final sí es lo que llevaría un juicio económico, digamos. ¿Son cuántos árbitros? ¿Tres? Son, puede ser de 3 a 5. Hasta ahorita Ah, han manejado la posibilidad de que sea un panel de 3 árbitros, pero puede ser de 3 a 5 árbitros. Y obviamente es un pool que ya está seleccionado con propuestas que se hicieron por parte de los 3 países cuando inició la implementación del acuerdo. O sea, ya hay un conjunto de panelistas de los cuales se seleccionarán los necesarios para integrar el panel arbitral. Eh, Cada país escoge uno y aleatoriamente se completa el panel con otros para darle su imparcialidad completa, ¿no? Que ninguna duda exista de parcialidad. o sea, habrá un árbitro o juez, déjame decirles jueces para dejarlo claro, ¿sí? Ya sé que no es exactamente un juez, pero funcionan igual. Oyen las acusaciones, oyen la defensa, reciben las pruebas, escuchan a los testigos y emiten una sentencia. Así es. Ahora, ¿cuáles son las opciones? Por lo que veo es, o México gana con sus argumentos y no hay aranceles, o ganan los demandantes, Estados Unidos y Canadá, del que se habla muy poco en esto, por cierto, y se van para atrás y se quedan las cosas como estaban, como están. O sea, si gana Estados Unidos y Canadá, obviamente Sí, quiere decir que nosotros estamos violando el acuerdo y se impondrán, ellos tienen el derecho de imponer aranceles sobre las exportaciones hasta por el monto del daño. sí. Ahora, si gana México, pues se quedan las cosas como están. Si Sí, ganara. sí, sin duda se quedarían como están. El tema de fondo es que abogados mexicanos, analistas, mucha gente que conoce de acuerdos internacionales, pues ven muy poco probable por digamos, lo lógico de la demanda, pues que efectivamente estamos incumpliendo con trato parejo en los sectores de energía y electricidad. Ahora, Ildefonso Guajardo, ¿es verdad lo que revela Jared Kushner en el libro, en su libro, de que habían hablado de que en 16 años se reunirían para ver si continuaban con el TEMEC o no, y que él llegó una noche con el mismo Lighthizer y con Yared, y ahí estaba Luis Videgaray, y estabas tú, ¿no? ¿O Sí. no? Sí, Sí. te Y, platico, a esto se ver, refiere a la famosa muerte súbita, tú te recordarás sí, sí, que sí, Trump estaba fastidio que quería que el tratado se acabara cada 5 años. Y nuestra sí. posición era que, pues, sí, sí, lógico, ¿qué empresa va a invertir en una región que su acuerdo vence en un periodo de planeación más corto que la planeación de las empresas? Y entonces nosotros nos negamos totalmente a una muerte súbita. Era una de las famosas píldoras venenosas junto con otras. Y ya en la fecha en la que se incorporó, yo había estirado la liga para ir a los temas de modernización y diferir lo más posible estos temas, porque inclusive congresistas republicanos estaban en contra de esta tontería. Así lo dice en su libro Kushner. Hasta que un día, faltaban muy pocas cosas para cerrar el bilateral, y nos piden reunirnos a las 9, 8 de la mañana de un día. Y llegamos Kushner, Videgaray, el negociador americano Lighthizer, tu servidor, y el doctor Seade. Y entonces a mí me habían filtrado Videgaray que la Casa Blanca iba a poner una oferta de planeación de 16 años, revisión cada 6, pero con un horizonte a partir de los 6 de ponernos de acuerdo si no estábamos de acuerdo en 10 y relanzarlo otra vez a 16. Escuchando yo eso, pues dije, bueno, pues esa debe ser la base de la negociación. Yo voy a ir por más. O sea, ya eso ya era muy diferente a la terminación súbita cada 5 años. Y nos sentamos en la mesa y como me lo dijeron, como me lo dijo Videgaray, que tenía información de Kushner,
Kushner empezó apenas a empezar a posicionar la posición americana y es interrumpido por el doctor Seade, y el doctor Seade distribuye una página, una hojita, donde presenta una opción que cuando yo la veo me doy cuenta que es peor o más baja que la que iba a ofrecer la Casa Blanca. Entonces, en ese momento, con mucho respeto, yo dije, señores, solo les recuerdo que quien es el negociador oficial del gobierno constitucional mexicano soy yo. Esta hojita de buena voluntad del doctor Seade es su propuesta personal, no del gobierno mexicano. Así es que para mí esto no es una base de negociación. Y entonces puse mi base de negociación que yo pedí. Obviamente me fui a 18 años, cosa que ya estaba muy difícil conseguirla, porque la salida en falso de 12 años nos había quitado posibilidades de extenderla. Aunque Kushner dice algo que no es cierto, dice que había habido un kabuki, que es el teatro japonés, que nos habíamos puesto de acuerdo todos, no es cierto. Yo no estaba incluido en el kabuki. Yo solo recibí la información de con qué iba a salir la oferta de Casablanca. Y efectivamente, no fue muy estratégico que el doctor Seade pusiera una propuesta en la mesa de forma anticipada. Y menor. Exacto. Todavía menos atractiva que la que puso la Casa Blanca en la mesa. Bueno, bueno, Ildefonso, pues muchas gracias primero por la información y por la narración. Y te mando un abrazo y vamos a ver qué pasa. Repítenos los tiempos, por favor. Sí, el 20 de julio se dispara una etapa del cronograma, que serán 75 días, quiere decir que nos lleva a inicios de octubre, mediados de octubre. Ese es el tiempo que tenemos para llegar a un acuerdo en consultas y evitar el panel. Si no hay acuerdo y que México acepte cambiar la manera que está aplicando su marco legal de energías y petróleo, entonces los que demandan Estados Unidos y Canadá tienen derecho a solicitar la instalación del panel. Una vez que se instale el panel tiene 6 meses máximo para llegar a una resolución después de analizar la evidencia. Y una vez que llegue a la resolución, se le vuelve a dar a México 45 días para que haga cambios y cumpla con lo comprometido. Y de no hacerlo, a partir de esos 45 días, los países que demandan tienen derecho a imponer aranceles hasta por el monto que los árbitros o el panel defina que es el daño ocasionado por las violaciones. Estamos hablando de 10 meses, ¿no? Un promedio, vamos, casi 10 meses, 300 días. Estamos hablando casi se llega al año. Estaríamos hablando de que si se sigue así puntual y sistemático, pudieras llegar prácticamente a junio, julio del próximo año. Sin embargo, como ocurrió ahora con el panel que solicitamos, igualito estado en materia de automotriz. Te iba a preguntar, no te iba a preguntar del de los transportistas, de los traileros. ¿Cuánto duró? De la época del NAFTA. Ese es justamente el tema. Cuando tienes el derecho para imponer aranceles, ese duró muchísimo tiempo porque el gobierno mexicano, sí, porque el gobierno mexicano le tembló la mano en su momento para poder, para establecer los aranceles, porque hubo muchos intentos de llegar a corrección. Y obviamente, pues ahí creo que equivocadamente lo retrasamos y finalmente se establecieron, pero sí hay elementos que un país puede decidir diferir su derecho a tomar acción. Y en este caso, si Estados Unidos y Canadá se toman su tiempo y se tardan en imponer aranceles, generando un espacio para motivar un acuerdo, pues ellos pueden aplicar esa discrecionalidad. Entonces, si todo va conforme a tiempos, en un año pudiera estar la guillotina. Si ellos, exacto, ellos pueden tomar una alternativa. Justo en el arranque bueno, ya ha arrancado el proceso electoral. Te mando un saludo, Ildefonso. Gracias, buenas tardes. Gracias, Joaquín. Gracias por la invitación. Buenas tardes.